Cuando Dios tomó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios le especificó y le dijo que fuera fiel a sus mandamientos, que no se apartara a diestra ni a siniestra, que, que cumpliera cabalmente todas aquellas cosas que estaban escritos en el libro de la ley. Pero el pueblo de Israel una y otra vez, dice la Escritura, se fue tras la idolatría, ofendió y pecó contra el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, y por esta causa fue castigado. Sabemos de la división que se hizo de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por el pueblo de los asirios y después trajeron a ese lugar otras personas, otros pueblos conquistados, de tal manera que se mezclaron entre sí y dieron pie a los samaritanos. El pueblo de Judá siguió, avanzó, tuvo reyes buenos y reyes malos, pero en determinado tiempo fue llevado cautivo también por Babilonia y fueron llevados lejos de su patria, lejos de ese lugar en el cual habían vivido. Estuvieron por un periodo de 70 años cautivos, esclavizados en ese lugar. Después de los 70 años, vamos a ver lo que encontramos ahí en las profecías de Jeremías y de Isaías. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Este profeta, escribiendo mucho tiempo antes de que esto se cumpliera, está profetizando y está diciendo, Jeremías 25, 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías 29, versículo 10, 4 capítulos más adelante, profetizando acerca de este mismo evento, dice así, Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 70 años era el plazo establecido por nuestro Dios. 70 años de cautiverio. Isaías 44, 28. Isaías profetiza 150 años aproximadamente antes de que naciera un rey persa llamado Ciro. Siglo y medio antes. Es como si alguien estuviera desde el siglo XVIII hablando y diciendo, en el año 2022, en el siglo XXI, nacerá un joven, tendré un joven llamado, yo lo tomaré de su mano y hará esto y aquello. Fíjense, hermanos, qué hermosas son las profecías de Dios, que no solamente levantaré a un joven, habrá un gobernante, sino que llama por nombre a este gobernante. Isaías 44, 28. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Este es el último versículo del capítulo 44 de Isaías. Capítulo 55, versículo 1. Le hace un encargo Dios a Ciro y le dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El pueblo de Israel es llevado cautivo y pasan los 70 años.
porque hermanos y amigos que están entre nosotros, el tiempo pasa. El tiempo siempre pasa. En la vida todo pasa. Si algún hermano, alguna hermana está pasando por momentos difíciles en esta hora, déjeme decirle que todo pasa. Si ve de alguna manera que Dios le ha abandonado, que Dios no le escucha, que Dios se ha apartado de usted, y así siente, porque realmente Dios no está lejos, Dios está al control de todo, y Dios tiene sus propósitos que a veces no entendemos, pero si a veces vemos la situación muy gris, muy oscura, déjeme decirle que todo pasa, que todo va mal, que hay problemas aquí, que hay problemas allá, todo sucede. Y viceversa, si en la vida estamos pasando por una buena situación, por una buena racha, todo, hermanos, es pasajero. Y así fue, estos 70 años pasaron. Y había algunos profetas que estaban listos, que eran conocedores de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que habían leído las profecías, y ellos sabían que estaban por cumplirse los 70 años, y que el tiempo de ser redimidos estaba muy cerca. Y entre ellos podemos ver al profeta Daniel, por ejemplo. Él sabía, y él vivía entre los babilonios, y él vivía entre los persas, y él sabía que el tiempo se estaba cumpliendo. Dice Ciro, hace un decreto y dice, todos los que quieran regresar del pueblo de Israel pueden regresar. Y hay en este libro de Esdras, que es el que vamos a considerar en esta tarde, hay dos grandes divisiones. La primera división, del capítulo 1 al capítulo 6, que habla del regreso del pueblo de Judea, del pueblo judío, por mandato o liderado por Zorobabel y por Josué, el sacerdote, para poder reconstruir el templo. Todo esto lo vemos del capítulo 1 al capítulo 6. En el capítulo 7 entra en escena Esdras. Y vemos algo muy particular en el capítulo 7, que ya no empieza a hablar en tercera persona, ahora empieza a hablar en primera persona. Ahora dice yo, Esdras, ahora él se pone, y vemos realmente que él fue el que escribió el libro. Del capítulo 7 al versículo 10 nos habla de la segunda ola de personas que regresaron del exilio. De la mano de Zorobabel regresan aproximadamente 50,000. De más de 2 millones, entre 2 y 3 millones de personas exiliadas, solamente regresan 50,000, una pequeña porción. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué sucedió con esos millones de personas? Simple y sencillamente se quedaron allá, como explicaba nuestro hermano Mario hoy en el estudio en la mañana. No quisieron regresar, estaban cómodos, tal vez ya se habían hecho a un estilo de vida. Sí, estaban dominados por los babilonios, eran esclavos, pero de alguna manera ya se habían acostumbrado, algo les ataba a aquel lugar. Vamos a ver lo que dice Esdras capítulo 7. Versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel. Zorobabel, aproximadamente en el año 539, en el primer año de Ciro, regresa de Babilonia, donde había estado cautivo, a la tierra de Judea a reedificar el templo. Aproximadamente 60 años después es cuando entra Esdras, y dice ahí Esdras capítulo 7, versículo 1. Esdras capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Pasadas estas cosas, dice ahí. Y alguien puede decir, bueno, hoy es sábado, hoy es domingo, pasadas estas cosas puede ser el martes, puede ser el viernes de la semana que entra. Pero cuando dice aquí pasadas estas cosas, se está refiriendo 60 años de Zorobabel, que fue la primera expedición que salió de Babilonia, a Esdras, que fue la segunda ola de expatriados que estaban regresando. Pasaron 60 años. Esdras, hermanos y amigos, era un hombre del linaje de los sumos sacerdotes, era un descendiente de Aarón. Después Eleazar, después Fines, y por esa rama venía Esdras, el sacerdote, que no solamente era sacerdote, era escriba. Era un escriba diligente en la ley de Dios. Y este es el hombre que dice que había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Era un hombre respetado, era un hombre de influencia. Algunos eruditos han dicho que Esdras, entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Judá, entre los judíos, era algo así como Moisés. Porque a Moisés le fue dada la ley de los 10 mandamientos, lideró al pueblo, y de alguna manera Esdras, en su regreso, él enseñó la ley de Dios al pueblo. Zorobabel edificó el templo, él puso los cimientos, él puso ladrillos, él edificó Zorobabel el templo, pero Zorobabel no era un sacerdote. Zorobabel era un laico, era una persona simplemente del pueblo de los judíos. Esdras era un sacerdote y era un escriba y era un conocedor que se había preparado para llevar a cabo esta misión, esta función, que no podía ejercer en Babilonia porque estaban cautivos, pero él sabía que Dios les iba a liberar y él conocía la profecía y que en un momento determinado él iba a ir a su tierra natal y él iba a enseñar al pueblo sus estatutos. El tema, hermanos, preparando nuestro corazón para la ley de Dios, porque dice ahí, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Y ese es el orden que debemos de seguir. Ese es el orden correcto. Inquirir, cumplir y practicar. Inquirir, cumplir y enseñar. No puede ser al revés. No puede ser enseñar, inquirir. O sea, el sentido opuesto no funciona. Tenemos primero, hermanos, que ir a la Escritura, que estudiarla, que aprenderla. Después tenemos que practicarla en nuestra vida y después enseñarla. Eso fue lo que hizo este hombre. ¿Cómo puedo preparar mi corazón para la ley de Dios? ¿Cómo podemos, hermanos y amigos, preparar nuestro corazón? Bueno, tenemos que aprender que para preparar nuestro corazón es así como la tierra. ¿Cómo preparamos la tierra para sembrar una planta, para sembrar un árbol? ¿Recordamos la parábola del sembrador? ¿Cómo dice la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y después, mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y cuando dice que cayó en el camino, es cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, pero el hombre no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es un camino duro, es un camino pisado por las personas, no puede hacer raíces la semilla en ese lugar. No está preparada esa tierra para que la semilla de la palabra de Dios crezca. La de pedregales dice que rápido salió, pero como tenía poca profundidad, porque era de pedregales, se secó al salir el sol y se murió. La que cayó entre espinos sí tenía buena tierra, sí tenía profundidad de tierra, pero el problema es que los espinos crecieron juntamente con ella y la ahogaron y no la dejaron crecer. Y los espinos hacen referencia al afán de este siglo y al engaño de las riquezas. A eso se refieren los espinos. Y muchas veces el corazón del hombre es así. Viene la palabra de Dios, pero estamos afanados, estamos preocupados por traer el sustento, por hacer cosas que no son pecado necesariamente,
pero que nos distraen de las cosas de Dios, de lo importante. Y esas cosas ahogan la palabra como los espinos. Pero parte cayó en buena tierra. Y esta que cayó en buena tierra, dice que es así hecho raíces. Es así, dice la Escritura, creció. Es así, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dio mucho fruto. Y así es como preparamos nuestro corazón, sabiendo que es como una tierra que tiene que ser limpiada de aquellas cosas que le obstaculizan el crecimiento. Buscar la ley de Dios. Vamos a ver este primer punto. Dice, Esdras había dedicado su corazón para inquirir la ley de Dios, para buscar. En este proceso, hermanos, de buscar, de inquirir la ley de Dios, debemos de ser diligentes. Debemos de ser, dice 2 Timoteo 2, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice en otras versiones que maneja con precisión la palabra de verdad. Buscar la ley de Dios tiene que ver con diligencia, hermanos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser activos. No es algo, hermanos, que se hace de manera relajada, de manera descuidada. El buscar la ley de Dios es un trabajo que requiere diligencia, prontitud. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, versículo 6. Les voy a aconsejar que le pongan una separación ahí en Esdras 7 porque vamos a estar regresando continuamente. Esdras 7 dice ahí el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Fíjense, hermanos, este Esdras que subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué hermoso pasaje, hermanos. La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, porque era un hombre diligente, era un hombre pronto en buscar, en acudir al consejo de Dios dado por medio de Moisés. Cuando nosotros buscamos la ley de Dios, cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús en las páginas del Nuevo Testamento, cuando buscamos la ley, lo vamos a encontrar. Porque dice el Señor en Mateo capítulo 7, todo el que busca, ¿qué? Encontrará. Todo el que llama, se le abrirá. Y es una promesa de Dios, todo el que busca halla. Y si buscamos a Dios, le vamos a encontrar. ¿Qué dice el apóstol? Bueno, ¿qué dice Lucas allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, 27? Y de una sangre hizo todas las naciones de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan encontrarle. ¿Para qué hizo Dios todo el linaje de la tierra? Para que busquen a Dios, dice la Escritura. ¿Y cómo buscamos a Dios? Por medio de su palabra. Dios se manifiesta a través de su palabra. Tenemos que desarrollar un deleite, hermanos, amigos, por la palabra de Dios. Por meditar en la palabra. Son más las ocasiones que la Biblia dice que meditemos en la palabra que leamos en ella. La Biblia nos insta y nos dice, medita en la palabra, medita en los mandamientos. Por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
Este varón bienaventurado, que en la ley de Jehová medita de día y de noche, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, porque siempre tiene humedad y siempre tiene fruto. Dice, su hoja no se marchita. Dice, da su fruto a su tiempo. No hay años que digan, este árbol no dio fruto, siempre da fruto a su tiempo, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A veces, hermanos, leemos la Biblia, y no sé ustedes, pero en ocasiones decimos, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que leí ayer? ¿Qué fue lo que leímos ayer? Leí como 3, 4, 5, 8 capítulos de la Biblia, pero ¿qué se me quedó? A veces prácticamente nada. ¿Y por qué no se queda nada? Porque no meditamos, porque leemos rápido, apresuradamente, y hermanos, muchas veces sucede, pero cuando meditamos, cuando nos quedamos en el pasaje, cuando nos quedamos ahí en la historia, entonces empezamos a hacernos una película, y eso, hermanos, nunca se nos va a olvidar. Van a pasar los años, las décadas, nos vamos a hacer viejos, pero eso siempre va a estar en nuestra mente, porque no solamente lo leímos, sino que lo hicimos nuestro, porque nos metimos a la escena, anduvimos ahí. Prácticamente estamos viendo a Zaqueo subirse arriba del árbol y gritándole a Jesús. Ahí estamos viendo, hermanos, esas 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, cómo están levantándose a medianoche a la voz de que ahí está el novio, salgan a recibirle. Y las estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos hicimos en la mente esa película y la enseñanza que traen estas 5 vírgenes insensatas y estas 5 prudentes. Y así, hermanos, todo pasaje de la Escritura. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Genuinamente feliz, quiere decir bienaventurado. Dichoso, feliz el varón que medita en la ley de Jehová. Amar la verdad, hermanos. Tenemos que amar este libro porque es la palabra de Dios. Esdras amaba la ley, aunque estaba en cautiverio y aunque no podía servir como sacerdote porque estaban cautivos y no estaba el templo presente, no existía, estaba destruido, muy lejos de ellos. Esdras era un hombre que tenía el respeto del rey Artajerjes y tenía el respeto de todo el pueblo. Pero no solamente, hermanos, meditar en la ley, sino practicar la ley. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que dice el libro, porque solamente de esa manera recibiremos las promesas que Dios hace. Debemos hacer correcciones en nuestra vida. Si algo está mal, tenemos que cambiarlo, hermanos. Si algo tenemos que corregir, tenemos que corregirlo. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 25? Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer desde el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso es lo que no se debe hacer. Vernos nuestro rostro en un espejo y no tomar acción, sino darnos la vuelta e irnos así como nos vimos. Pero dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si hacemos la voluntad de Dios, entonces seremos bienaventurados. Si lo llevamos al terreno de la práctica, seremos felices en nuestra vida. No es solamente oír, hermanos, es practicar. Seremos felices si practicamos. Y así lo dijo textualmente el Señor Jesucristo, ahí en Juan, capítulo 13.
versículo 17. Juan 13, 17. En esta ocasión el escenario es: Jesús se levanta en medio de sus discípulos, toma una toalla, se la ciñe y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Empieza a lavarle los pies. Cuando llega Pedro, le dice Pedro: tú no me lavarás los pies jamás, le dice al Señor. Y le dice Cristo: si no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Le dice: no te estoy pidiendo permiso, Pedro, te voy a lavar los pies. Pues si me vas a lavar los pies, Señor, entonces lávame la cabeza y lávame los brazos, lávame todo de una vez. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, vosotros estáis limpios. No le estoy lavando los pies, no es cuestión de higiene, Pedro, es cuestión de que les voy a dar una lección de humildad. Vosotros me decís Señor, Señor, y bien hacéis, porque lo soy, dice Cristo. Pero si yo soy el Señor y les he lavado los pies, vosotros debéis hacerlo también. Esto es humildad y esa es una lección. Y después en el versículo 17, aquí en el Juan 13, 17, les dice el Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí está la lección, ahí está el Señor con la toalla ceñido, lavándole los pies. Y ustedes les dice, hagan lo mismo, o sea, también sean humildes, también muestren esta humildad, no se ensoberbezcan, no se crean más que los demás. No se despeguen del suelo, siempre tengan los pies en el suelo. Van a ser felices, les dice a los discípulos, si lo practicáis, si no se quedan solamente oyéndolo, sino que lo practican. Y así nosotros, hermanos. Hoy en la mañana nuestro hermano Sergio hablaba de Mateo 7:24. El prudente edifica su hogar en la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ¿a quién le hará semejante? Dice el Señor. Semejante es al hombre que edifica su casa sobre la roca. Y después vienen los problemas de la vida, vienen las situaciones difíciles, vienen las enfermedades, representadas por los ríos, por los vientos, por los torrentes. Pero esa casa que es edificada sobre la roca no cayó, no se derribó, no le pasó lo que a la casa edificada sobre la arena. ¿Por qué? Porque aquel que fue edificado sobre la roca es aquel que oye la palabra y la pone en práctica. Es el hombre sabio que pone en práctica la palabra de Dios. Dios recibe, hermanos, la gloria por nuestras obras. Dios es glorificado. ¿Sabía usted que Dios es glorificado por nuestras obras? Mateo 5:13. Evangelio según Mateo. No es glorificado porque tanto sabemos. Estos hermanos son unos eruditos. La gloria sea para Dios. No. Estos hermanos son unos hacedores de la palabra de Dios. Estos hermanos practican lo que escuchan. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Dios, hermanos, recibe la honra y la gloria por lo que hacemos. Pero no se quedó ahí, hermanos, no se quedó solamente Esdras en inquirir la ley de Dios y en practicarla, sino que fue más allá. Y es algo que nosotros también debemos de aprender y debemos de practicar y debemos de imitar de este gran hombre de Dios. Él enseñó la ley de Dios. Así como Esdras, debemos estar envueltos, todos nosotros, en enseñar la palabra de Dios. Debemos prepararnos para enseñar
y asegurarnos de hacerlo de manera correcta, de practicarlo. Ahora, hermanos, esto puede ser una tarea intimidante y tenemos que prepararnos bien. Porque si vamos ante un sectario, ante una persona que no conoce de Dios o que tiene una idea equivocada de lo que es el plan de salvación, de lo que es la doctrina de Cristo, y esa persona está bien preparada en sus errores, pero nosotros no. No solamente nos van a dejar en vergüenza a nosotros, sino la palabra de Dios va a ser vituperada. Por eso estamos diciendo, si vamos a ir preparados. Tenemos, hermanos, que tener un plan de evangelización sistemático. Conocer los errores también doctrinales, saber qué piensan ellos, para poder ayudarles a salir del error. Hebreos 5, versículo 12. Los años, hermanos, en el Evangelio, los años de ser miembro de la iglesia, de ser bautizado, no nos garantizan que estamos listos, que estamos preparados para enseñar. Porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tened necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Se fijan, hermanos? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de leche. Dice el escritor a los Hebreos, y digo leche, porque la leche es para los niños, no es para los que han alcanzado madurez, no es para los adultos. El evangelismo, hermanos, es la piedra angular, es el cimiento, es la base de nuestra fe en Cristo Jesús. Para muchos cristianos, como decía, esto puede ser una tarea intimidante, esto puede ser algo difícil, hermanos. ¿Cómo le voy a hablar yo a mi vecino? Yo qué sé, hermano. Yo nada más tengo un día de bautizado. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo enseñar? Pero sabe que con un día de bautizado usted le puede enseñar lo que sabe, hasta donde sabe. Si usted es cristiano, usted debió haber conocido el plan de salvación y usted sabe que Cristo Jesús vino al mundo y murió por sus pecados y los míos. Cristo fue clavado en una cruz. Todo eso le puede decir. Y le puede decir, hay salvación en Cristo. Si tú te arrepientes de todo corazón, si tú oyes esta palabra, la crees y te arrepientes de tus malas acciones y confiesas delante de testigos tu fe, puedes ser bautizado y Dios te perdona todos tus pecados, todos tus pecados absolutamente. Y la persona muchas veces con eso poquito, pero lo necesario, puede llegar a crecer la fe. Y si quiere más, puede ir con un hermano que conozca, que tenga más tiempo. Pero aún, hermanos, el que tenga poquito tiempo puede enseñar. Ahorita hablaba de que, bueno, si vamos con un sectario y este es un pastor, digamos, de una secta y está bien capacitado y está bien envuelto en sus doctrinas y tiene muchas artimañas y tiene textos claves para poder justificar su error, siempre hay hermanos listos y preparados. Tiene que haber Esdras listos para poder ir y enseñarles a estas personas, sacarles de su error, corregirles. Es una tarea, hermanos, difícil, pero muchas veces, pero también es muy satisfactoria. El evangelismo, hermanos, es muy satisfactorio. Es fundamental el estar en constante oración antes de hablar con las personas de Dios, para que Dios nos ayude. Nosotros, hermanos, ¿cuántos sermones hemos oído? ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 semanas. Cada año tiene 52 semanas, no más, no menos. En esas 52 semanas son 104 sermones, porque es uno por la mañana y otro por la tarde. 104 sermones, 104 clases bíblicas, poquito menos por los últimos miércoles de himnos. Pero eso es en un año, 104.
pero en 2 años, en 5, en 10, multiplíquelo por el año que usted tiene de cristiano, de cristiana. ¿Cuánto conocimiento no tenemos? Solamente estoy hablando de lo que aprendemos aquí, en este lugar, en estas paredes. Pero ¿cuánto no aprendemos en nuestra lectura personal, en nuestra meditación, en nuestros hogares, en nuestros estudios, las clases por Zoom, en predicaciones que podemos escuchar en la comodidad de nuestro carro, de nuestra casa? Hermanos, conocimiento tenemos de sobra. Se podría decir que en conocimiento podíamos ser hasta doctores, doctorados. Pero ¿qué es lo que nos falta? Dar ese paso para ir a las personas, porque tenemos la responsabilidad de ir. Les voy a leer una noticia que vi ahí en internet. Recientemente ha sido noticia, bueno, era noticia, esto ya pasó hace varios años, como unos 6, 7 años. Ha sido noticia la condena a 2 profesionales de la salud que dejaron morir a un hombre a tan solo 70 metros de un centro de salud. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condena a un médico a multa de 1.920 euros y a un enfermero con una multa de 1.680 euros, además de la inhabilitación especial para la profesión sanitaria de 6 meses para ambos. En 6 meses ese médico y ese enfermero no podían ejercer más. Les vamos a dar un castigo, 6 meses no pueden ejercer su profesión. Y tienen una multa de 1.900 el doctor y 1.680 euros el enfermero. Y una indemnización de 40,000 euros para la viuda y de 30,000 para cada uno de los hijos. ¿Qué fue lo que sucedió? Déjenme les explico un poquito. Un hombre se puso malo, le dio un infarto, algo así, estaba cerca de un centro de salud. Este hombre va y choca ahí, se fractura su cráneo, pero estaba con vida. Estaba pasando por una situación difícil de emergencia médica. Un joven, al parecer su hijo, va y habla con el médico que estaba en turno. No tenían personas en espera. No estaba el médico en una cirugía atendiendo a una persona. Estaban disponibles. No quisieron atenderlo. 2 policías que se acercaron, van y hablan, no quisieron atenderlo. El señor fallece. 56 años tenía aproximadamente. El señor muere a 70 metros de un centro de salud. Las autoridades ejercen el peso de la ley contra estos hombres y les dijeron: ustedes son profesionales de la salud. Había una emergencia cerca de ustedes y es como un asesinato involuntario. Fíjense, hermanos, 40,000 euros para la viuda, son alrededor de $60,000 y 30,000 para cada uno de los hijos. Tenía 2 hijos este hombre. 60,000 euros, casi $90,000, es una cantidad grande, pero sobre todo el peso que quedó en la conciencia de esos médicos y de ese enfermero de no haber ayudado a un hombre que necesitaba ayuda. ¿Por qué le traje esta nota? Porque a veces nosotros, hermanos, somos como esos médicos. Nosotros somos a veces como ese enfermero, que estamos viendo que las personas están muriendo espiritualmente. Y no a 70 metros, a veces a menos de 70 metros de nosotros. Y a veces los dejamos morir. Y la autoridad es Dios. Y Dios nos puede preguntar: ¿qué hiciste? Si tú viste que había esa necesidad. A algunos hermanos les cuesta mucho esfuerzo compartir su fe y sus experiencias como cristiano. Será necesario tener valentía para hablar, hermanos, ante gente que a veces nos va a contradecir, ante gente que simplemente no tiene el más mínimo interés de escucharnos, que en ocasiones van hasta blasfemar. Personas que dicen: a mí no me digas nada. Personas que contradicen lo que estamos diciendo. La Biblia está llena de errores. La Biblia la escribieron hombres. La Biblia la escribieron hombres. Y le debemos decir: sí, la Biblia tiene doble naturaleza. Naturaleza divina y naturaleza humana. Si la escribieron hombres, tienes toda la razón. Inspirados por Dios. Esos hombres que escribieron estaban inspirados por el Espíritu Santo.
pero sí, la pluma era de hombres de Dios. Para Dios, hermanos, es algo de mucha importancia e interés este asunto de enseñar la ley de Dios como Esdras se lo propuso en su corazón. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 13? Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjense, hermanos, como dice el Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esos pies que caminan hacia el perdido y le enseñan la voluntad de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nadie, hermanos, en su juicio cabal puede acusar a Cristo Jesús de ser indiferente hacia los perdidos. Nadie puede decir Cristo es indiferente hacia los perdidos. ¿Por qué? Porque dio su vida. Porque Él dejó su lugar allá en el cielo, al lado del Padre, para venir a nosotros, tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo y venir a ser muerto, y en una muerte, no cualquier muerte, una de las más horrendas de toda la historia, de las más crueles, muerte de cruz. Nadie en su cabal juicio puede decir que Jesús fue indiferente hacia las personas perdidas. ¿Qué más podía hacer el Señor que entregarse a sí mismo, que entregar su propia vida, su propio aliento, exponerse a los vituperios, a los escupitazos, a las burlas, a los golpes en su cabeza, corona de espinas, clavarlo literalmente sin anestesia a una cruz? Jesús no fue indiferente. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué podemos decir de nosotros? Y ahí cada uno de nosotros examinémonos a nosotros mismos. Himno 229 dice de esta manera, 229, no lo vamos a cantar, nada más les voy a decir lo que dice el himno. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá si algún perdido allá nos diga con desdén, tú nunca hablaste a mí de él. Hablemos de Jesús y digamos de su luz. Digamos al perdido, ven. Y así en la eternidad ninguno nos dirá, tú nunca hablaste a mí de él. Palabras de amor guiará a un perdido a él, al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre aquí y nadie te dirá, tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Tú ya me conocías, tú sabías que yo andaba mal, sabías que no era buena persona, pero me dejaste morir. Me dejaste desangrarme e irme a ese lugar que tú sabías que yo iba a ir a ese lugar. Personalmente, hermanos, no creo que esta situación se dé allá en el juicio. No creo que venga un hombre delante de mí, me reclame y me diga, ¿por qué no me hablaste del Señor? Eso es algo personal, ¿verdad? No estoy diciendo que es ley. No habrá tiempo para eso. Cada quien comparecerá ante el tribunal de Cristo. No ante mí, no ante usted, ante Cristo directamente. Pero lo que sí es realidad, que si no les hablamos a los perdidos, pasarán su eternidad sin Jesús. Esta es mi lección, hermanos, que quise compartir en esta hora. 3 cosas muy importantes que aprendemos de Esdras. Este hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla en el pueblo de Israel. Dios les bendiga por su atención a la palabra, por su reverencia en esta tarde. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene ya preparado.